Amén. Hoy vamos a seguir avanzando. También, la clase anterior vimos cosas de las que teníamos que renunciar para tomar la voluntad de Dios. Todo esto referido al señorío de Cristo, ¿sí? Y hoy vamos a continuar hablando de la llave fundamental para ser señoreados por Cristo. Amén. Cuando hablamos de que Cristo es nuestro Señor, estamos diciendo que no solo es nuestro Salvador, porque muchos de nosotros han conocido a Jesús como el Salvador. Y es verdad, es cierto, Jesús es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. Y cuando hablamos de que Jesús es nuestro Señor, hablamos de que Él es el dueño de nuestra vida, que nuestra vida ya no nos pertenece, que ahora somos de Él, vivimos por y para Él. Amén. Entonces veníamos avanzando en las cosas que debemos renunciar para tener o manifestar este señorío de Cristo. Y hoy vamos a avanzar, diapositiva 18, la llave para el señorío es la sumisión. Amén. ¿Qué es la sumisión? Vamos a definirla en su término en griego, hipotazo, una palabra compuesta donde hipo significa debajo y tazo significa colocarse. En términos prácticos, someternos o sumisión significa ponernos debajo de Cristo, en obediencia, no de cualquier forma. Vamos a ver la definición. Ceder voluntariamente al poder, a la autoridad o al deseo del otro. Eso es someterse. Ceder como obligado, ceder por amenazas, ceder por temor, no, voluntariamente a la voluntad o al deseo de la autoridad. La sumisión bíblica es ceder tus propios derechos a su voluntad, a otro, por respeto a quién, a Dios o respeto a otra persona. Porque esta palabra de sumisión no solo se aplica al señorío de Cristo, sino que también se aplica en términos prácticos a nuestra vida aquí en la tierra. Los hijos se deben someter ¿a quién? A sus padres. Les caiga bien, les caiga mal, si es un buen padre, si es un mal. No, la palabra dice que debemos honrar a nuestros padres. Y una forma de honrar es someternos también, obviamente, siempre y cuando el padre tenga como principio de vida, porque lo dice Efesios, cuando habla de hijos sujétense a sus padres, cuando habla de que el padre debe estar y corregir en el temor de Jehová. Amén. O sea que todo lo que el padre pueda de alguna manera direccionar en la vida de los hijos, mientras esté bajo el temor de Jehová, o sea, en la palabra de Dios, sea inspirado en la palabra de Dios, vamos a obedecer. Amén. Tengamos en cuenta este principio también, porque no habla de una fe o de una obediencia, a ciegas, sino que es una obediencia que se sujeta primeramente ¿a quién? A la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, seguimos avanzando en este término de sumisión. Y pregunto, porque nos puede pasar también, si yo no tengo respeto por la otra persona a la cual me tenga que someter, por ejemplo, en el trabajo, si el jefe no me inspira respeto, si el jefe no me inspira confianza, pero es mi jefe y tengo que someterme, ¿a usted qué le parece? ¿Qué hago? ¿Hago la mía? ¿Qué tengo que hacer? Someterme. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Usted no ha sido llamado a someterse a la personalidad del otro. ¿Sí? Hablando de padres, de jefes, de pastores, de líderes, sino a la posición de autoridad que el otro posee. ¿Amén? O sea que yo no me sujeto o me someto a alguien si me cae bien.
Si me cae bien, sí, cómo no, me sujeto. Si lo que me dice me gusta, bien, me someto. Ya cuando no me gusta, entonces tenemos una sumisión selectiva. ¿Podemos tener sumisión selectiva? No. Porque no se trata de si me cae bien o no me cae bien, sino se trata del lugar donde esa persona está y lo que representa como autoridad. ¿Amén? Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 13. Someteos por causa de ¿quién? Del Señor a toda institución humana, ya sea del rey como autoridad. Eso quiere decir que aún siendo cristianos por causa del Señor, debemos estar en sumisión o en sujeción a estas autoridades que Dios puso sobre nosotros en las diferentes instituciones que hay como sociedad o tenemos como sociedad. ¿Sí? En el caso de la calle, la policía, en el caso de nuestros hogares, nuestros padres, en el caso de la iglesia, nuestros pastores, en el caso del trabajo, nuestros jefes. Amén. En todo lugar el Señor ha puesto a alguien de autoridad y nosotros como cristianos debemos estar sometidos en autoridad. Amén. Por la causa del Señor. ¿Qué quiere decir? Porque si yo no me someto a la autoridad, ¿qué tengo en mi corazón o qué es lo contrario a la sumisión? La rebeldía. Y puede ser un buen testimonio de un cristiano rebelde que hace lo que quiere en el trabajo. Puede ser de buen testimonio un cristiano rebelde que se maneja como quiere en la calle. Puede ser de un buen cristiano el testimonio de un cristiano que desobedece a sus padres, los maltrata. Veamos, analicemos nuestro corazón. Por eso dice Pedro, por causa del Señor. O sea, para que el Señor sea glorificado, para que la gente vea nuestra actitud y pueda ver ¿a quién? A Cristo, reflejado en nuestra obediencia y en nuestra sujeción. Romanos capítulo 13, versículo 2 también nos dice, por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Romanos 3 está hablando, de que toda autoridad es puesta por Dios. Si usted lo puede leer después, léalo. Romanos 13 dice que toda autoridad, tanto en el campo laboral como en el campo institucional, ha sido colocada por Dios. Aún el presidente que hoy nos preside ha sido puesto por Dios. El gobernador que hoy tenemos ha sido puesto por Dios. El intendente que hoy está ha sido puesto por Dios. En su soberana voluntad, Dios escogió a hombres para ponerlos frente a instituciones, para ponerlos frente a familias, para ponerlos frente a la iglesia del Señor. Amén. Por eso dice la palabra que Él al poner estas autoridades y nosotros al no reconocer estas autoridades y no someternos en obediencia, estamos oponiéndonos a Dios. Y acarreamos condenación para nosotros. Amén. Así que tenga mucho cuidado. ¿Sí? Aquellos rebeldes, aquellos llaneros solitarios, aquellos que les gusta hacer la suya. De acá hace un tiempo escuché una frase en común en varias personas o en varios conocidos que decían, no, yo trabajo para mí mismo, yo soy mi propio jefe, ¿no? Y usted para ser realmente su propio jefe, una persona que emprenda, tiene que tener muchas actitudes. No es solamente el deseo de emprender y ser el propio jefe. No, tiene que tener constancia, debe esforzarse mucho más aún de que es empleado, debe tener cuidado de todos los aspectos que se mueven dentro de lo que usted está emprendiendo. O sea que es una tarea muy compleja.
Pero muchos dicen, no, yo quiero trabajar para mí, quiero ser mi propio jefe. Pero no por una cuestión de crecer en lo económico o en la profesión, sino por rebeldía. Por no querer sujetarse o someterse bajo la autoridad de otro. Dice que analice su corazón. Analice por qué está donde está. Analice cuáles son las condiciones y las verdaderas motivaciones por las cuales decidimos y hacemos las cosas. ¿Amén? Eso se lo cuento como experiencia, nada más. Ahora, vamos a ver, seguimos avanzando en este campo de la sumisión y en esta llave fundamental para el señorío de Cristo, la sumisión versus la obediencia. Sumisión versus obediencia. La palabra opakoe en griego, para obediencia, compuesta también por upo, debajo, yau y aukou, más o menos la palabra, escuchar. Ahora, vamos a ver qué significa esto. Y vamos a comparar la sumisión con la obediencia. Amén. Recuerde que el Señor no solo nos pide obediencia, sino que Él nos pide sumisión. Y se va a dar cuenta que muchas veces en nuestra vida hemos estado haciendo las cosas solo por obediencia y no por sumisión. Vamos a tratar de caracterizar y a entender esta diferencia. Sumisión es ceder voluntariamente a la voluntad o al deseo del otro, también lo definimos al principio. ¿Estamos? Es algo que se hace de forma voluntaria. Versus la obediencia, que es cumplir con los mandatos de otro. Quizás no me gusta, pero como me lo piden, lo tengo que hacer y bueno, no me queda otra, lo hago. ¿Me está entendiendo la diferencia? ¿Se está viendo la diferencia entre someternos y en hacer las cosas por obediencia? Amén. ¿Sabe qué? Puede haber obediencia sin sumisión, pero no puede haber sumisión sin obediencia. Amén. Si realmente estamos sujetos bajo el Señor y entendemos el principio de la sujeción, ¿y sabe por qué Dios nos pone autoridades terrenales? Porque si usted no puede sujetarse a una autoridad terrenal, menos se va a sujetar a Dios que no lo ve. Entonces, si usted quiere practicar la sumisión, empiece a sujetarse a las autoridades terrenales que Dios ha instaurado en medio nuestro. ¿Me va entendiendo? A veces queremos ser súper espirituales y elevados, allá arriba, tirando a lo místico. Pero cuando en realidad la espiritualidad se empieza a vivir en lo cotidiano. Amén. El dominio propio y el trabajar con nuestro carácter se empieza a vivir obedeciendo a los padres, obedeciendo a los maestros, obedeciendo a los pastores, obedeciendo las normas y reglas que tenemos como sociedad. No sé si me entiende. Amén. Ahora, en comparación de esta sumisión, dijimos que someterse es ceder voluntariamente, cuando obedecer es cumplir un mandato. O sea que, me guste o no me guste, a veces cuando lo hago por obediencia, no tengo el corazón y la actitud correcta. ¿Amén? ¿A cuántos les pasó eso? Y reconocen que han hecho cosas por obediencia y no por sumisión. Aún con Dios. Ojo, ¿no? Dios nos está diciendo, no vayas por ahí, no vayas por ahí. No, yo quiero ir por acá. Después, bueno, Señor, te hago caso. Pero hay una actitud de enojo, hay una actitud de irritabilidad, hay una actitud de inconformidad con lo que Dios nos está diciendo. ¿Se entiende? Ahora, qué diferente es lo que dice el salmista en Salmos. David decía, ¿cuánto amo, Dios, tu ley? Amén. O sea que para David, y como dice en el libro de Juan, sus mandamientos no eran gravosos.
Él disfrutaba obedecer a Dios. Y ahí, cuando usted disfruta lo que hace, se va a dar cuenta, disfruta y genera gozo en su corazón, alegría en su corazón, se va a dar cuenta si está haciendo algo por obediencia o por sumisión. ¿Qué genera el hacer ciertas cosas? ¿Genera gozo en su corazón hacer la voluntad de Dios? Les pregunto. ¿Genera gozo en su corazón saber que tiene que perdonar a alguien que quizás no lo quiera perdonar, pero dice, Señor, yo me someto a tu obediencia? Y cuando va a hablar con esa persona realmente disfruta el poder otorgar el perdón. O dice, no, yo lo hago porque Dios me lo pide, bueno, tengo que hacer, no me queda otra, tengo que obedecer. No. La diferencia entre sumisión es que va a haber gozo en la ley del Señor, en cumplir el mandato de Dios en tu corazón. ¿Está discerniendo en su corazón qué cosas está haciendo por obediencia y qué cosas está haciendo por sumisión? Amén. Seguimos avanzando. La sumisión es una actitud interna ¿de dónde? Del corazón, es una actitud del corazón. Cuando la obediencia es un acto externo de conformarse a un mandato. O sea que de alguna manera el someternos va más allá de la acción. Es realmente haber interiorizado que lo que tengo que hacer es bueno para mi vida. ¿Me va entendiendo? Y no reniego por eso, sino que lo disfruto. Hay satisfacción y gozo porque estoy haciendo la voluntad de Dios. En cambio, la obediencia, al ser un acto externo, de alguna manera lo hago para cumplir. Y chao. ¿Se da cuenta? Ya cumplí, listo. Me voy a hacer otra cosa. Ya cumplí. Pero no hay un disfrute, no hay un gozo, no hay un placer en poder obedecer y cumplir con lo que Dios está demandando. Otra comparación es que la sumisión promueve el dominio propio, pero la obediencia dura hasta que dure la presión a la cual yo me someto o me someto. La sumisión va más allá. ¿Se entiende? ¿Qué pasa con los que solamente cumplen y obedecen por hacerlo? Mientras la presión está, funcionan bien, son obedientes. Oh, qué buen hermano, cómo pide perdón, cómo se maneja dentro de la iglesia, en su familia. Pero cuando los ojos del pastor o el líder se distraen, el hermano hace lo que quiere. Entonces no había una verdadera sumisión, solamente estaba obedeciendo. ¿Y sabe qué? Dios quiere algo más que la obediencia para ser nuestro Señor. Dios quiere que sometamos nuestro corazón a Él. Y va a empezar con someternos a las cosas naturales. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? ¿Cuántos reconocen que solamente han estado obedeciendo? No sea falso, ¿no? A ver, levante la mano. Como renegado, si tengo que perdonar, tengo que hacer esto, y como que lo hago, obedezco, pero no hay placer, no hay gozo. Amén. Aprendamos del salmista que decía, oh, cuánto amo tu ley. Tus mandamientos no son gravosos, Señor, no son pesados. El Señor también le decía, tomad mi yugo. Mi yugo es liviano y es ligera mi carga. Amén. Tomar el yugo del Señor es tomar esta responsabilidad de obedecer, pero con la actitud de sumisión, en la cual disfruto hacer lo que el Padre me pide que haga. Amén. ¿Estamos entendiendo cómo cambia, verdad, esta actitud? Lamentablemente la mayoría de los cristianos o del cristiano vive en obediencia y no en sumisión. Por eso todavía no ha experimentado el señorío de Cristo sobre su vida. ¿Usted quiere experimentar el señorío de Cristo? ¿Quiere que Dios lo dirija, lo lleve, lo traiga, le diga que tiene que hacer? Yo quiero. Él. Amén.
Yo quiero que Dios me domine. Vamos a ver más adelante. Hay un conflicto interno, ¿ven?, entre la carne y el espíritu. Dos naturalezas que coexisten dentro nuestro. ¿Ven? Los deseos de la carne son el impedimento número uno para mi sometimiento al señorío de Cristo. Si hay algo que se va a oponer a que yo pueda ser gobernado y señoreado por Jesucristo, va a ser mi carne. Mi carne se resiste. ¿Qué representa la carne? Todos nuestros bajos deseos o instintos que alimentan nuestros deseos o pasiones desenfrenadas, carnales, amén, y que no glorifican el nombre de Dios. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra del espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Pues, ¿qué dice? Estos se oponen el uno al otro, de manera que no podáis hacer lo que deseáis. Amén. O sea que, mire qué importante y qué bueno es fortalecer el espíritu. Porque cuando la carne está gobernando nuestra vida, nuestros deseos, cuando la carne está tan fortalecida, que va a llegar un punto que no podamos dominarla. ¿Y quién nos va a dominar? Los deseos y no el espíritu. Amén. ¿Cómo va a identificar la carne? Por los deseos. Identifique. Amén. Y someternos era negar. Miren, hay algo acá importante también con lo que veníamos hablando recién de someternos. Someternos es negar nuestro derecho. Amén. ¿Qué quiere decir? Si viene Natanael y me golpea, yo tengo derecho, entre paréntesis, ¿de qué? De responderle, ¿no? Un poquito más fuerte, para que sienta, ¿no? Pero cuando yo estoy bajo el señorío de Cristo, renuncio a mi derecho de venganza. ¿Se entiende? Porque estoy sometido. Amén. Si alguien me traiciona, entonces me habilita para que yo pueda traicionar. Pero alguien espiritual, ¿qué hace? Renuncia a su derecho y deja que gobierne Dios en su vida. ¿Me está entendiendo qué es someternos? Renunciar a mi derecho. ¿Usted renuncia a su derecho? ¿O hace talión? Sigue ojo por ojo, diente por diente. ¿Ah? Me hacen una, le hago dos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Estamos renunciando al derecho? Analicemos nuestro corazón. ¿Amén? Es más, mire, bueno, hoy que era feriado, ¿verdad? ¿Se trabaja hoy? No. Tendríamos el derecho ¿de qué? De descansar. Entonces, ¿por qué vinimos acá? Porque hemos renunciado al derecho de descansar. ¿Se da cuenta? Cuando estamos bajo el señorío del Señor, si hay algo que se va a manifestar en nuestra vida, es el renunciar constantemente a nuestros deseos, por los deseos de Dios. Amén. Renunciar a nuestros deseos por los deseos. Y eso es lo que describe en Gálatas. El espíritu se opone a la carne y los dos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. Eso quiere decir que si nuestro espíritu está fortalecido, vamos a poder vencer el deseo de la carne y vamos a poder tener dominio propio sobre todas las áreas de nuestra vida. ¿Usted quiere tener ese dominio propio? ¿Alguien experimentó el dominio propio? De cosas que antes no podía controlar, como carácter, actitudes, situaciones que ahora en Cristo las está pudiendo controlar. Gloria, que es hermoso, ¿verdad? Imagínese eso manifestado en todas las áreas, no solo en una, en todas las áreas, porque eso es lo que Dios quiere. Amén. Ahora, seguimos avanzando. La llenura del Espíritu, que es esto de fortalecer el Espíritu, es necesario para vivir bajo el señorío de Cristo.
Esto cerrará las puertas a la carne y nos permitirá vivir en el Espíritu. Amén. ¿Qué va a fortalecer nuestra vida entonces para poder vivir en el señorío de Cristo? Estar llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ahora, el estar lleno del Espíritu Santo no es un sensacionalismo, ay, lo siento, Dios está aquí, mira cómo se me ponen los pelos. No. El ser llenos del Espíritu Santo, la palabra lleno, significa ser gobernados e influenciados, controlados por el Espíritu de Dios. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo me lleno del Espíritu Santo? Dios nos dio medio de gracia. Los medios de gracia que el Señor nos dio para estar llenos de Él es su palabra, la oración, la comunión entre el pueblo. La Santa Cena del Señor es un medio de gracia que nos recuerda el sacrificio de Cristo. Son medios por los medios de los cuales nosotros nos acercamos a Él para llenarnos de Él. Amén. Cuanto mayor relación tengo con Dios, más me voy a parecer a Él. Júntese con un fumador o con un glotón. Fíjese a los 2 meses cómo come y cómo fuma, como esa persona lo hace. Júntese con alguien iracundo. Va a ver que al mes y 2 meses va a terminar siendo iracundo. Júntese con un chismoso. Por eso la palabra dice, el que quiera ser sabio, júntese con sabios. Amén. Ahora, esa es la influencia del Espíritu de Dios. Y al estar llenos por estos medios de gracia del Espíritu Santo, voy a cerrar puertas a la carne para que influencien y tengan dominio de mi voluntad. Amén. Hay una guerra interna en nuestros corazones que si nos rendimos a Él no hay problema, pero si estamos luchando entre la carne, entre hoy obedezco a Dios, mañana no, un ratito sí y el otro ratito no, vamos a tener una lucha interminable y va a terminar literalmente exhausto. Pero si usted se rinde de una sola vez, va a poder disfrutar el señorío de Cristo. Si no, constantemente va a andar, obedezco, no obedezco, me someto, no me someto. Y esa lucha y esa ambigüedad va a generar un desgaste en su vida espiritual. No sé si alguien lo experimentó ya, al no querer soltar algo que Dios le estaba pidiendo. Se ríen algunos. Amén. Ahora, seguimos avanzando. ¿Qué puertas vamos a cerrar cuando estemos llenos del Espíritu Santo? Cuando estemos leyendo su palabra, cuando estemos orando, cuando nos estamos congregando, aun cuando estamos sirviendo. El servir también es parte de la santificación que Dios hace. ¿Sabe por qué? Porque acá al servir se va a encontrar con un hermano que no hace el mate como usted lo hace. Va a decir, ¿pero por qué hace el mate como...? Y va a pelear con ese hermano y el hermano le va a parar el carro y decir, no, hermano, no, las cosas no se hacen así. Y ese choque de carácter, y ese choque de cultura, y ese choque de que yo hago una forma y usted hace de otra, nos va a pulir y va a servir para bien. Amén. Por eso necesito involucrarme en la iglesia, por eso necesito venir a limpiar, venir a barrer, venir a hacer algo en la casa del Señor, para que mi carácter sea pulido, porque en mi casa, ¿quién me corrige? En mi casa, ¿quién me ve? Nadie. Pero cuando estamos en la iglesia, estamos sirviendo, estamos compartiendo, podemos ver el pecado del otro y podemos corregirlo. Y podemos también nosotros vernos reflejados y corregir nuestro propio pecado. Por eso necesito involucrarme en la iglesia. Amén. Los que se van a bautizar o los que ya están bautizados y no están sirviendo, piensen dedicarle un tiempo al Señor, porque en ese tiempo de servicio vamos a ser santificados como cuerpo. Amén. Y la presión dentro de la iglesia a veces es más fuerte que en la calle. Las pruebas dentro de la iglesia a veces son más fuertes que en la calle. Pero Dios, en su perfecta soberanía, lo permite. Amén. Y nos ha creado como un cuerpo, porque el cristianismo no se vive aislado, se vive en comunidad, se vive en cuerpo.
Amén. No puede haber cristianos de sábado solamente. Tiene que haber cristianos comprometidos con la obra del Señor. Cristianos que trabajan para la gloria de Dios. Amén. Entonces, ¿qué puerta vamos a cerrar? La puerta del orgullo, de la sensualidad. Puertas fuertes que hacen a nuestra carne. ¿Sí? Muchos hombres y mujeres usan la sensualidad para obtener cosas. Eso es prostituirse, llanamente. Mujeres, hombres, que tratan de agradar, de quedar bien, para intercambiar un favor por otro. Hermano, en Cristo no va. Esa manipulación no va. Somos santos en Cristo Jesús. Y si tenemos algo es porque Dios lo provee y por nuestro esfuerzo en el trabajo que hacemos. No por lo que yo puedo conseguir al palmear la espalda de alguien o al tratar de seducirlo con mi simpatía. Ojo, eso es manipulación. Eso es una puerta que tenemos que cerrar al diablo. Amén. Derrotar eso en nuestra carne. Otra puerta que cerramos cuando somos espirituales, la puerta de la ira, del enojo, del ser reactivos y no ser conscientes cuando sucede algo. Es muy importante pensar antes de hacer. Alguien que piensa antes de hacer, piensa primero las consecuencias de lo que va a hacer. ¿Amén? ¿Usted qué hace? ¿Piensa en las consecuencias? ¿O directamente va y lo hace y bueno, después arreglo la consecuencia? Uy, perdóname que dije algo. Ya lo mató con la palabra. Usted sabe que las palabras son como una bala, ¿verdad? Una vez que la dispara, ¿la puede volver a traer? Se disparó. El daño está. No, perdóname, no, ya lo hiciste. Pensemos antes de hacer. Pensemos antes de decir. Amén. Entonces, cuando estamos llenos de este Espíritu Santo, estamos gobernados por el Espíritu Santo, vamos a tener dominio sobre eso también. Vamos a tener dominio también sobre el resentimiento, el egoísmo, bueno, tantas cosas más que dice Gálatas 5:19. Fruto de la carne. Amén. ¿Nos conviene estar llenos del Espíritu? Amén. Necesitamos. Ahora, ¿cómo somos llenos del Espíritu? Y entender que cuando somos llenos también de este Espíritu, el conflicto se va a reducir al mínimo. Romanos 8, versículo 5. Vamos a ver qué nos dice. Romanos 8, 5. Dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, ¿qué hacen? Piensan en las cosas pecaminosas, pero los que están controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. O sea que si a nosotros nos está gobernando el Espíritu Santo, nuestra mente ¿dónde va a estar? En las cosas del Espíritu, contrario a lo que sucede en la carne. Ahora, todos hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Una vez que hemos recibido, ¿cuántos han recibido a Cristo Jesús y han creído en Él como el Salvador de sus almas? Amén. Una vez que hemos recibido por fe, que no es nuestra, sino que es un don de Dios, por medio del cual hemos creído en Jesús. Amén. Hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Y eso es lo que dice en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13. O sea que todos los que hemos creído en el Señor, somos bautizados. Dice, entre nosotros hay algunos que son judíos, otros que son gentiles, algunos que son esclavos, otros son libres, pero todos, ¿qué dice? Fuimos bautizados en un solo cuerpo, por un mismo Espíritu, y todos compartimos el mismo Espíritu. ¿Está claro? Todos los que hemos creído en el Señor, sean judíos, gentiles o quien sea que haya creído en el Señor con todo su corazón y en verdad recibe en Él el bautismo del Espíritu Santo. Pero no todos somos llenos del Espíritu Santo. Y lo que Dios quiere que no solamente seamos bautizados, que ya lo hemos sido, sino que seamos llenos. Miren lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 8. Algunos ejemplos de ser lleno. Entonces Pedro, ¿qué dice? Léalo conmigo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo,
gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Ahí vemos a Pedro, de una manera declarando el Evangelio del Señor y hablando con denuedo, con autoridad. ¿Lleno de qué? ¿Qué significaba ser lleno? Gobernado, influenciado por el Espíritu Santo. Mire otro ejemplo, 4:31 del mismo hecho. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron, ¿qué dice? Llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mire el efecto de estar lleno del Espíritu Santo. Es el valor que vamos a tener de exponer el Evangelio. Dice, tanto en el que vimos anterior, en el versículo 8, como en el 31, nos dice que el estar lleno del Espíritu Santo a Pedro lo llevó a hablar con denuedo y también a estos cristianos los llevó a hablar con denuedo, con autoridad, acerca del Evangelio de Jesucristo. Amén. Estar llenos del Espíritu Santo no solo nos lleva a controlar y dominar y someter la carne, sino que nos lleva a hablar con valor el Evangelio. Si usted no está hablando con valor el Evangelio, muy probablemente no esté lleno tenga el Espíritu Santo, sí, pero no está lleno del Espíritu Santo. ¿Me va entendiendo? Amén. Mire, otro ejemplo, Hechos 13:9. Entonces Saúl, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, bueno, ahí estaba hablando que había reprendido con denuedo a un mago que estaba tratando de hacer que un magistrado romano no crea en el Evangelio. En ese momento Pablo, con la autoridad del Señor, lleno del Espíritu Santo, lo manda a callar. Amén. ¿Pero a qué vamos con todo esto? La característica es que todos estaban llenos del Espíritu Santo. Y el estar llenos del Espíritu Santo inspiraba valor en ellos. Amén. Ahora, ser llenos del Espíritu Santo es un mandato de Dios. Miren lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 18, y vamos a entender algo importante de la llenura del Espíritu. Si bien en el libro de Hechos, la iglesia cristiana pentecostal ha dicho que una de las manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo era el hablar en lenguas, y entendemos ahora nosotros a través de la palabra que en el libro de Hechos las lenguas que se hablaron en ese momento en el Pentecostés fueron lenguajes, glosas en griego. Amén. Vamos a ver que hay varios ejemplos donde en el libro de Hechos la llenura del Espíritu Santo se manifiesta en el don de hablar en lenguas. Pero que algo esté escrito en el libro de Hechos no se convierte en una generalidad, porque el libro de Hechos tiene la intención de relatar hechos puntuales que se dieron en el transcurso de la iglesia primitiva y los apóstoles. No es un libro de doctrina. ¿Se entiende? Entonces, algo que haya pasado en el libro de Hechos no lo convierte en una doctrina general para la iglesia. Diferente a las cartas paulinas, por ejemplo, en Efesios, cuando habla acerca de las lenguas. Amén. Entonces tengamos en cuenta eso, porque a veces en la iglesia pentecostal se ha mal interpretado que aquel que no habla en lenguas no tiene al Espíritu Santo. Y eso no es así, es una mala interpretación de la palabra. Porque el libro de Hechos es un libro de sucesos y relatos de la iglesia, no es un libro de doctrina. ¿Se entiende? Amén. Ahora, seguimos avanzando acá y es muy importante entender esta parte. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice, no embriaguéis, ¿con qué? Con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ahora,
Ahora, ¿por qué dice no embriaguéis con vino? ¿Qué genera el vino en el cuerpo del humano? Pérdida de conciencia, no sabe lo que está haciendo, pierde el control, el dominio propio se anula a niveles muy bajos. ¿Qué más? ¿Qué sucede? Perdemos el control, literalmente. ¿Amén? Entonces, el contexto de este pasaje dice, no embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, hay problemas, se generan situaciones. Más bien dice, sed llenos del Espíritu. Quiere decir que lo opuesto a ser embriagados es ser llenos del Espíritu Santo. Si en el vino hay disolución y problemas, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, entonces ¿qué tenemos? Dominio propio. Está hablando del efecto que causa el Espíritu en nosotros al estar llenos. ¿Se dan cuenta? ¿Amén? Entonces, y define y nos hace entender mejor lo que es estar llenos del Espíritu. Estar llenos del Espíritu Santo, entonces, es ser controlados y tener dominio propio. Eso es ser llenos del Espíritu Santo, ser controlados, gobernados y con dominio propio. Va más allá de una experiencia sobrenatural o de una sensación emocional que podamos sentir. ¿Se entiende? Ahora, un vaso con líquido es distinto a un vaso rebosando de líquido. Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es una promesa para nosotros. ¿Qué va a haber en nosotros? Abundancia de esta vida eterna, porque el agua simboliza la vida. Donde hay agua, hay vida. Amén. Entonces, el que cree en Cristo, entendiendo que creer es creer, confiar y obedecer, o sea, el que obedece también a Cristo, correrán por él ¿qué? Ríos de esta vida abundante que hay en él, porque están obedeciendo. ¿Se entiende? Ahora, versículo 39. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Sí? De alguna manera, Jesucristo estaba diciendo lo que iba a suceder después que Él ascienda a los cielos y estaba manifestando o mostrándole a sus discípulos lo que iba a hacer el Espíritu Santo en ellos cuando se manifieste en el libro de Hechos capítulo 2. Amén. Ellos iban a recibir una vida abundante. Iban a recibir al Espíritu de Dios en sus vidas. ¿Me va entendiendo? Ahora, recordemos que servimos a un Dios todopoderoso que opera en lo sobrenatural. Eso quiere decir que sí o sí, si queremos ver en nuestra vida a Dios manifestado, debemos estar llenos del Espíritu, controlados por el Espíritu, porque solamente ahí vamos a poder experimentar lo sobrenatural de Dios. ¿Usted quiere experimentar lo sobrenatural de Dios? Amén. Esa transformación que cada vez que usted hable traiga restauración, traiga vida, las familias cambien, su familia misma cambie. Solamente podemos hacerlo cuando en nosotros está el poder sobrenatural de Dios y estamos siendo gobernados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Ahora, agregué acá cómo ser llenos, porque al principio le hablé acerca de los medios de gracia. Pero también tenemos que tener en cuenta esto al ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer? Confesar nuestros pecados. Vos querés ser lleno del Espíritu Santo, pero no confesás el mal que hay en tu corazón. Seguís viviendo como si nada, pero orás, Señor, llename del Espíritu. Señor, primero arrepentiste, te va a decir el Señor. ¿Amén? Primero lo primero. ¿Amén? Si no confesamos nuestros pecados, no vamos a poder ser llenos del Espíritu. Segundo, presentándonos como instrumentos de Dios en consagración o consagrados para Él. Romanos capítulo 12, versículo 1 nos dice que presentemos nuestro cuerpo
en sacrificio vivo. Amén. Eso quiere decir que consagrar nuestra vida en santidad, cuidar nuestros ojos, cuidar nuestras manos, cuidar a dónde qué hablamos, qué oímos. Todo eso es consagrar nuestra vida. Y esa es una forma de llenarnos también del Espíritu de Dios. Amén. ¿Por qué? ¿De qué te sirve orar un montón de horas pidiendo que Dios te llene si todavía seguís siendo un chismoso, una chismosa, un criticón, un hablador? No va a pasar nada. Primero, consagra tu vida al Señor. Otra cosa que debemos hacer para ser llenos es pedírselo al Señor. Eso está en Lucas capítulo 11, versículo 13. No sé si usted oró, tuvo esta oración con el Señor. Si no la tuvo, es un buen momento para orar al Señor y pedirle esto. Mire lo que dice. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, ¿qué hará? Dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Usted está orando y en su oración le dice, Señor, dame de tu Espíritu Santo. Señor, cambia. Dame, Señor, paciencia. Dame amor. Dame misericordia. ¿Está haciendo eso? ¿Le está pidiendo a Dios que se manifieste el Espíritu en su vida? Empiece a orar así, pídaselo a Dios, amén. Él se quiere glorificar, pero pídaselo también, aparte de confesar sus pecados, aparte de consagrar su vida, pídaselo también al Señor. Ya vamos terminando. Y otra forma, Filipenses capítulo 2, versículo 7, de poder ser llenos del Espíritu Santo, es vaciándonos de nosotros mismos. Amén. ¿Qué quiere decir vaciándonos de nosotros mismos? Sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Quién hizo eso? Jesucristo. Siendo Dios, se despojó de sí mismo, dice su palabra, y tomó forma de hombre. Ahora, Pablo empieza eso diciendo, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Jesucristo. O sea que de alguna manera está diciendo, si Cristo se despojó de sí mismo, ustedes también deben despojarse de sí mismo. ¿Qué es despojarme de sí mismo? Despojarme de lo que yo deseo, de lo que yo quiero y decirle, Señor, quiero hacer lo que tú deseas, quiero hacer lo que tú quieres, quiero hacer tu voluntad y no la mía. Amén. Eso es despojarnos de nosotros. Dejar ya de controlar nuestra vida y empezar a depender de Dios. Dejar ya de decidir como quiero, donde quiero y hacer con mi vida cuanto quiero y empezar a decirle, Señor, dirigí mis pasos, ordená mi vida. Pero si usted no se sujeta a nadie, no escucha al pastor, no escucha la palabra, ¿cómo quiere que Dios sujete? Empiece por lo natural y Dios va a empezar a ordenar en lo espiritual. Amén. Seguimos avanzando y con esto ya vamos terminando. Nuestra voluntad obstinada no nos permite someternos. Cuando Dios quiere guiarnos, yo me hago cargo. Todo Contreras son, apellido Contreras. Cuando Dios quiere ser, ¿qué dice? Soberano, yo me gobierno a mí mismo. Cuando Dios quiere cuidarme, yo me hago autosuficiente. Cuando debería confiar y depender de su provisión, yo me suplo, saco préstamo. Cuando debería someterme a la providencia de Dios, yo sigo mi voluntad. Cuando debería estudiar, amar, honrar y confiar en Dios, yo me sirvo a mí mismo. Nosotros corregimos y encontramos faltas en sus leyes para nuestra conveniencia. Eso quiere decir que constantemente estamos acomodando todo para que nos convenga. Y aún usamos la palabra de Dios.
Ojo, eso no es estar sometido. En vez de buscar su aprobación, busco la aprobación de los hombres y por naturaleza yo soy un idólatra. Porque si no pongo a Dios en primer lugar y honro a Dios sobre todas las cosas, estoy honrando a cualquier otra cosa, ya sea hombre, profesión o lo que quiera, la estoy poniendo en el lugar del Señor y me convierto en un idólatra. Amén. Termino con este gráfico y lo explico. En el centro de todo está Dios. Cristo es el centro de todo lo que hay, de todo lo que existe. Todo ha sido creado por Él y para Él. Amén. Cuando yo quiero experimentar ese señorío de Cristo, lo primero que debo hacer es llenarme de su Espíritu Santo. El estar lleno del Espíritu Santo me va a permitir experimentar su poder. ¿Está viendo? Y el experimentar su poder me va a hacer ¿qué? Experimentar su voluntad. Y al experimentar su voluntad y dejar de hacer las cosas como yo quiero, voy a poder vivir bajo el señorío de Cristo. Amén. Entonces es tiempo ya de dejar de jugar a ser el independiente, el llanero solitario, el que dirige sus pasos, el que no da cuentas, y empezar a sujetarnos primero en lo terrenal y en lo natural, para después Dios empiece a ordenar lo espiritual. Amén. Así que ordene su vida, ordene sus pasos, sométase, deje de obedecer solamente y empiece a someterse. Que el obedecer a Dios no sea algo pesado, que el obedecer a Dios no sea algo difícil, sino que genere placer en nuestros corazones, como lo hacía también en el corazón de David. Amén. Cuánto amo tu ley, Señor. Vamos a orar.